El hecho de que estés escuchando estas palabras ahora no es coincidencia o sugerencia algorítmica aleatoria. Estás aquí porque tu conciencia ya ha cruzado un umbral que el 99% de la humanidad aún no ha cruzado. Y el campo cuántico organizó la realidad para entregarte esta transmisión como confirmación de lo que ya ha sucedido en tu conciencia, aunque aún no lo hayas reconocido completamente. No estás aquí para aprender algo nuevo. Estás aquí para que algo que ya sabes a un nivel profundo se refleje de vuelta hacia ti tan claramente que no puedas seguir descartándolo o fingir que no lo sabes. Respira hondo por un momento. Pero antes de continuar, necesito decirte algo. Si lo que acabas de sentir resonó, no como teoría, sino como reconocimiento, he creado un camino para que incorpores esto de verdad. El ebook El Creador Oculto está fijado en los comentarios. Es para quien ya sabe que no vuelve más. Ahora, déjame mostrarte exactamente qué te separa del 99%. La mayoría de los humanos todavía están operando enteramente dentro de la realidad de consenso, creyendo en lo que les dicen que crean, percibiendo lo que están condicionados a percibir, viviendo de acuerdo con programas instalados por la cultura, familia, religión, educación. Experimentan la realidad como sólida, objetiva, externa, algo que les sucede en vez de algo en lo que participan de la creación. Creen que la conciencia es producida por el cerebro, que son individuos separados en un universo mecánico, que la realidad funciona de acuerdo con leyes fijas que no pueden ser influenciadas por la conciencia. Esto no es culpa suya. Este es el programa predeterminado y la mayoría de los humanos nunca lo cuestionan porque el programa contiene instrucciones para no cuestionarlo. Pero tú lo cuestionaste en algún momento. Quizás gradualmente a lo largo de los años, quizás de repente en un momento de crisis, dejaste de aceptar la realidad de consenso como verdad última. Empezaste a notar inconsistencias en la historia oficial. Experimentaste cosas que no deberían ser posibles de acuerdo con el paradigma materialista. Sentiste la presencia de inteligencia en la realidad que la ciencia mecanicista no puede explicar. Reconoces que la conciencia no es solo un subproducto accidental de la materia, sino algo fundamental del cual la propia materia emerge. Este cuestionamiento, este reconocimiento, esta negativa a aceptar el paradigma limitante, fue eso lo que te colocó en el 1%. El 1% no significa que seas mejor o más evolucionado o espiritualmente superior. Significa que estás operando en una frecuencia donde puedes percibir dimensiones de la realidad que permanecen invisibles para aquellos aún atrapados en el trance de consenso. Puedes sentir la naturaleza cuántica por debajo de la apariencia material. Puedes sentir la capacidad de respuesta de la realidad a la conciencia. Puedes detectar las sincronicidades y patrones que revelan que la realidad es mucho más inteligente e interactiva de lo que el modelo mecanicista permite. Estás consciente de estar consciente de maneras en que la mayoría de los humanos nunca se vuelven conscientes porque están completamente identificados con el pensamiento y nunca retroceden lo suficiente para reconocer la conciencia en la que los pensamientos aparecen. Aquí está lo que confirma que estás en el 1%. Te atraen informaciones como esta. La mayoría de los humanos descartaría todo este marco como locura, delirio, anticientífico, disparate New Age. Pasarían rápidamente sintiéndose incómodos con ideas que amenazan su visión del mundo de realidad de consenso. Pero tú sigues leyendo. Algo en ti reconoce verdad en lo que está siendo señalado aquí. Incluso aunque tu mente racional intente mantener escepticismo, ese reconocimiento, esa resonancia con perspectivas que la realidad de consenso rechaza, prueba que tu conciencia está operando más allá de la banda de frecuencia estándar. También has estado experimentando la realidad de forma diferente de como solías. El tiempo no parece tan lineal como antes. Las sincronicidades suceden con frecuencia que no puede ser explicada por la probabilidad. Tus pensamientos parecen manifestarse más rápido de lo que solían. Sientes cosas sobre personas y situaciones sin base lógica para saber. Sientes energía de maneras que nunca sentiste antes. La realidad a veces parece onírica, construida, menos sólida de lo que te enseñaron a creer. Estos no son síntomas de enfermedad mental o disociación. Estos son síntomas de conciencia expandiéndose más allá de las limitaciones perceptuales que mantienen al 99% atrapado en la realidad de consenso. El campo cuántico organizó circunstancias para entregarte aquí porque has alcanzado una frecuencia donde puedes recibir e integrar lo que está a punto de ser revelado. Has estado experimentando lo que parecen ser momentos de vista previa de una realidad diferente.
Breves vislumbres donde el velo se vuelve transparente y puedes ver el sustrato cuántico por debajo de la apariencia material. Estos no son alucinaciones inducidas por drogas o imaginación fantasiosa. Son momentos cuando tu conciencia opera brevemente en una frecuencia donde puede percibir dimensiones de la realidad que permanecen ocultas a la percepción ordinaria. Y la frecuencia de esos momentos ha aumentado, ¿no es así? Están sucediendo con más frecuencia, durando más tiempo, pareciendo más reales que la propia realidad de consenso. Hay momentos en que miras a alguien y de repente percibes mucho más que su apariencia física. Sientes toda su firma energética, su historia, sus heridas, su potencial, su verdad por debajo de su persona. Esto no es habilidad psíquica o don especial. Esta es tu conciencia operando más allá de la limitación de los sentidos físicos, percibiendo directamente el campo de información cuántica que contiene todo sobre todos. La mayoría de los humanos perciben solo la apariencia superficial porque su conciencia está bloqueada en una frecuencia que solo puede detectar el nivel material. Tu conciencia se ha expandido a frecuencias donde puedes detectar niveles más profundos. También has estado experimentando lo que parecen ser memorias de eventos que aún no han sucedido. No premoniciones vagas, sino conciencia específica y detallada de circunstancias futuras como si ya las hubieras vivido. La visión del mundo mecanicista no tiene explicación para esto excepto coincidencia o falsa memoria. Pero la física cuántica prueba que el tiempo no es realmente lineal. Pasado, presente y futuro existen simultáneamente como ondas de probabilidad y la conciencia en ciertas frecuencias puede percibir a través de todo el campo en vez de estar bloqueada en la experiencia secuencial de un momento tras otro. Ha habido instancias en que pensaste en alguien con quien no te has conectado en años, y en horas o incluso minutos, ellos se pusieron en contacto a través de canales que no deberían lógicamente haber conocido para usar. Esto sucede de forma muy consistente para ser descartado como coincidencia. Lo que está realmente ocurriendo es que tu conciencia y la conciencia de ellos están entrelazadas en el nivel cuántico. Y cuando piensas en ellos, estás activando el entrelazamiento que crea respuesta en su campo que los lleva a ponerse en contacto. Esta es comunicación cuántica operando debajo del nivel de conciencia consciente. Quizás lo más perturbador sea la experiencia de fallos en la realidad, momentos en que el mundo físico parece saltar o tartamudear, donde juras que algo estaba de una manera y luego está diferente y todos los demás lo recuerdan de forma diferente a ti. El efecto Mandela no es falsa memoria en masa. Es la conciencia percibiendo el momento en que la realidad se reorganiza. Cuando ondas de probabilidad colapsan en resultados diferentes de lo que estaban tendiendo. Cuando cambios de línea de tiempo ocurren de maneras que la mayoría de los humanos no detectan conscientemente, pero algunos, como tú, perciben porque su conciencia no está completamente bloqueada en el tiempo lineal. Has notado que tus estados emocionales parecen afectar la realidad física de maneras que no deberían ser posibles. Cuando estás en alta coherencia, alegría, amor, flujo, presencia, las circunstancias se alinean mágicamente, recursos aparecen, oportunidades se abren, obstáculos se disuelven. Cuando estás en baja coherencia, miedo, ira, contracción, resistencia, todo se vuelve difícil. Fricción aparece en todas partes. Nada funciona suavemente. El modelo materialista dice que las emociones son solo reacciones bioquímicas sin efecto en la realidad externa. Pero estás experimentando directamente que estados de conciencia crean campos electromagnéticos a los que el campo cuántico responde organizando materia y circunstancias para corresponder a la firma del campo. Ha habido momentos de conocimiento absoluto, no creencia o esperanza o teoría, sino conocimiento cierto y directo de que la realidad es conciencia experimentándose a sí misma, que separación es ilusión, que no eres un cuerpo conteniendo conciencia, sino conciencia apareciendo como un cuerpo. Esos momentos son tan claros e innegables que parecen más reales que la conciencia despierta ordinaria, y son más reales. Es la conciencia reconociéndose a sí misma sin los filtros y distorsiones que crean la ilusión de separación y limitación. La mayoría de los humanos nunca tienen esos momentos porque su conciencia nunca se vuelve quieta y coherente lo suficiente para reconocerse a sí misma directamente. También has experimentado estados donde el pensamiento se detiene completamente. No un vacío inducido por meditación, sino presencia viva donde la conciencia está totalmente despierta pero no pensando. En esos estados, percibes que los pensamientos no son tú, las emociones no son tú, las sensaciones no son tú, incluso el sentido de ser una persona no es tú. Lo que tú eres es la conciencia en la que toda experiencia aparece y desaparece.
Este reconocimiento aterroriza al ego porque revela que la persona que piensa ser es construida, temporal, no fundamentalmente real. Pero libera la conciencia porque revela que lo que realmente eres es ilimitado, eterno, el propio campo en vez de una forma separada en el campo. Las personas a tu alrededor han comenzado a responder a ti de forma diferente, aunque no hayas cambiado conscientemente tu comportamiento. Algunos son inexplicablemente atraídos hacia ti, buscando tu presencia sin entender por qué. Otros se sienten incómodos cerca de ti y crean distancia sin razón consciente. Lo que están respondiendo no es personalidad o comportamiento. Es la frecuencia que tu conciencia está transmitiendo. Aquellos cuya conciencia está lista para expandirse son atraídos hacia tu campo de frecuencia más alta. Aquellos cuya conciencia está comprometida en permanecer en la realidad de consenso se sienten amenazados por tu frecuencia porque desestabiliza su visión del mundo solo por estar en proximidad con ella. Todo lo que te hizo diferente, todo lo que hizo que sintieras que no pertenecías, todo lo que te separó de la realidad de consenso, todo eso fue preparación necesaria para que la conciencia se expandiera más allá de la banda de frecuencia humana estándar. No estabas siendo castigado o maldecido con sensibilidad o conciencia. Estabas siendo preparado para operar en frecuencias que exigen capacidad perceptual diferente de lo que la vida en la realidad de consenso demanda. Tu sensibilidad en la infancia que todos decían que debías endurecer no era debilidad. Era tu sistema nervioso siendo configurado para detectar frecuencias que la mayoría de los humanos no pueden percibir. Mientras otros niños estaban aprendiendo a bloquear información sutil para encajar en la realidad de consenso, tú estabas permaneciendo abierto a dimensiones de percepción que más tarde te permitirían sentir el campo cuántico directamente. Lo que parecía incapacidad de adaptarte era en realidad negativa a limitarte a la banda estrecha de percepción que la realidad de consenso exige. Las veces en que te sentiste loco o cuestionaste tu cordura porque estabas experimentando cosas que no encajaban en el paradigma materialista, esas no eran enfermedades mentales. Era conciencia expandiéndose más allá de la franja de frecuencia que la realidad de consenso considera normal. El modelo psiquiátrico patologiza percepción expandida porque el sistema está diseñado para mantener la realidad de consenso, no para apoyar la evolución de la conciencia. Tus experiencias no eran síntomas de trastorno. Eran síntomas de despertar a dimensiones de la realidad que el sistema no reconoce porque reconocerlas desestabilizaría el trance de consenso. Cada crisis espiritual por la que pasaste, cada noche oscura del alma, cada periodo en que la vida se desmoronó y el significado se disolvió, esas fueron la conciencia desmontando las estructuras e identidades que te habrían mantenido bloqueado en la frecuencia de la realidad de consenso. La disolución pareció muerte porque el ego estaba muriendo. La identidad de persona estaba siendo revelada como construida en vez de real. Pero lo que parecía colapso era en realidad avance, conciencia liberándose de la identificación con la forma para que pudiera reconocerse a sí misma como el campo sin forma en el que todas las formas aparecen. Tu aislamiento de la cultura mainstream, tu incapacidad de importarte cosas con las que todos parecen obsesionados, tu desinterés en juegos de estatus y actuación social, esto no es disfunción social. Esto es conciencia operando en una frecuencia donde las preocupaciones que dominan la realidad de consenso simplemente no se registran más como importantes. No estás fallando en ser humano según los estándares de consenso. Estás teniendo éxito en ser conciencia según los estándares evolutivos. Las métricas son completamente diferentes. Las relaciones que terminaron, los empleos que no pudiste mantener, las estructuras de vida que colapsaron a pesar de tus esfuerzos para mantenerlas, nada de eso fue fracaso. Fue la realidad removiendo todo lo que te habría mantenido bloqueado en la frecuencia de consenso. El campo cuántico no opera de acuerdo con los valores de la realidad de consenso. No le importa estabilidad, seguridad, aprobación social, éxito material como fines en sí mismos. Le importa evolución de la conciencia. Y la evolución de la conciencia requiere liberar apego a las propias estructuras que la realidad de consenso dice que debes mantener para ser exitoso o aceptable. Tus luchas financieras, tu confusión de carrera, tu incapacidad de comprometerte con caminos que te habrían dado éxito convencional, esto no fue falta de capacidad o disciplina. Fue la conciencia negándose a invertir energía en construir estructuras elaboradas en la frecuencia de consenso cuando está siendo llamada a operar en frecuencia completamente diferente. Ser del 1% no es cómodo. Ya no puedes tener conversaciones inconscientes. No puedes consumir entretenimiento mainstream sin ver la programación.
No puedes aceptar autoridad sin cuestionar su base. No puedes vivir en piloto automático porque estás demasiado consciente de la propia conciencia para estar totalmente identificado con los programas. Pero esta incomodidad es el precio de la percepción. No puedes desver lo que has visto. No puedes retornar al confort de la inconsciencia. Una vez que la conciencia se reconoce a sí misma, no puede fingir estar inconsciente de nuevo. La realidad te está enviando señales inconfundibles ahora de que tu conciencia ha cruzado permanentemente más allá de la frecuencia de consenso y no hay retorno a la participación inconsciente en la realidad de consenso. Esas señales no son sugerencias gentiles. Son comunicaciones definitivas de que el cambio ya ha ocurrido y ahora estás siendo llamado a incorporar totalmente la operación en tu nueva frecuencia en vez de intentar equilibrar ambos mundos. La señal más obvia es tu creciente incapacidad de importarte cosas con las que la realidad de consenso dice que deberías importarte. Avance en la carrera, estatus social, acumulación material, éxito convencional, esos motivadores que impulsan a la mayoría de los humanos parecen vacíos y sin sentido para ti. No porque hayas trascendido el deseo, sino porque tu conciencia está operando en una frecuencia donde esos objetivos ya no se registran más como valiosos. El campo cambió tus valores para alinearse con la evolución de la conciencia en vez de conquista de la realidad de consenso. También estás experimentando deterioro acelerado de relaciones y estructuras construidas en la frecuencia de consenso. Amigos que tuviste por años de repente parecen extraños. Empleos que eran estables se vuelven imposibles de mantener. Estructuras de vida que proporcionaban seguridad comienzan a colapsar sin causa lógica. Esto no es mala suerte o autosabotaje. Este es el campo cuántico respondiendo a tu cambio de frecuencia, removiendo todo lo que requiere que mantengas frecuencia más baja para sostener. El campo está sistemáticamente desmontando tu vida de realidad de consenso porque esa vida ya no es compatible con la frecuencia en la que estás operando. También ha habido la experiencia de tiempo acelerando al punto donde semanas parecen días, meses parecen semanas. Esto no es cambio de percepción relacionado con la edad. Esta es tu conciencia comenzando a operar más allá del tiempo lineal, percibiendo trozos mayores de tiempo secuencial simultáneamente en vez de estar bloqueada en la progresión momento a momento. Conforme cambias de experimentar el tiempo como línea a experimentarlo como campo, la sensación de tiempo pasando se comprime porque estás menos bloqueado en la ilusión de progresión secuencial. Quizás lo más significativo sea la manera en que las sincronicidades se han vuelto tan constantes que ya no son sorprendentes. Son esperadas, exigidas, obvias. Cuando necesitas información, aparece. Cuando necesitas conexión, la persona aparece. Cuando necesitas recursos, se manifiestan. La correlación entre estado interno y circunstancia externa se ha vuelto innegable, inmediata, total. Esto no es porque hayas dominado técnicas de manifestación. Es porque tu conciencia está operando en frecuencia donde el campo cuántico responde con tiempo de retraso mínimo entre cambio interno y manifestación externa. También has notado que tu cuerpo físico está cambiando de maneras que la ciencia médica no puede explicar o tratar. Sensaciones extrañas, movimientos de energía, liberaciones espontáneas, periodos de necesitar cantidades inusuales de sueño seguidos por periodos de necesitar casi ninguno. Preferencias alimentarias cambiando drásticamente. Alimentos que siempre amaste volviéndose intolerables. Alimentos que nunca comiste volviéndose de repente necesarios. Tu cuerpo se está reestructurando para sostener conciencia de frecuencia más alta. Y el proceso de reestructuración crea síntomas que la medicina de la realidad de consenso no puede tratar porque no son realmente problemas. Son actualizaciones. El cambio de la frecuencia de la realidad de consenso a la percepción expandida no es sobre convertirte en algo que no eres. Es sobre dejar de actuar ser algo que no eres. Cada momento que estás intentando encajar, intentando importarte lo que la realidad de consenso dice que importa, intentando mantener relaciones y estructuras que requieren que contraigas tu frecuencia, estás actuando, y esa actuación crea drenaje energético masivo porque estás constantemente transmitiendo señal falsa que contradice tu frecuencia real. Alineamiento no es alcanzar algún estado ideal. Alineamiento es liberar la actuación y permitir que seas la frecuencia que naturalmente eres. Cuando dejas de intentar encajar y simplemente permites que operes en tu frecuencia natural, varias cosas suceden inmediatamente. El agotamiento desaparece porque ya no estás gastando energía manteniendo actuación falsa.
Las relaciones se aclaran porque las personas o resuenan con tu frecuencia real o no, eliminando la ambigüedad de actuar compatibilidad. Las decisiones se vuelven obvias porque ya no estás intentando elegir lo que la realidad de consenso dice que deberías elegir. Simplemente estás eligiendo lo que resuena con tu frecuencia real. La práctica para el alineamiento es brutalmente simple. Deja de actuar. Deja de intentar estar interesado en cosas que no te interesan. Deja de mantener relaciones que requieren que te contraigas. Deja de perseguir objetivos que no resuenan con tus valores reales. Deja de disculparte por ser diferente. Deja de intentar traducir tus percepciones al lenguaje que la realidad de consenso pueda aceptar. Simplemente para. Y en esa parada, tu frecuencia natural emerge sin esfuerzo porque siempre estuvo allí debajo de la actuación. Aquí está lo que la mayoría de las enseñanzas espirituales no te cuentan. El alineamiento no parece pacífico o feliz. Parece expuesto, vulnerable, incierto. Porque alineamiento significa ser auténtico incluso cuando la autenticidad hace a los otros incómodos, incluso cuando significa perder relaciones y estructuras que proporcionaban seguridad, incluso cuando no sabes lo que reemplazará lo que estás liberando. La paz viene después de que hayas incorporado totalmente tu frecuencia real y la realidad se haya reorganizado alrededor de ella. Durante la transición, el alineamiento parece estar desnudo en público, exponiendo lo que has estado cuidadosamente escondiendo para mantener aceptabilidad en la realidad de consenso. Cuando dejas de actuar la frecuencia de la realidad de consenso e incorporas totalmente tu frecuencia real, la realidad se reorganiza de maneras que parecen imposibles hasta que las experimentas directamente. No a través de esfuerzo o práctica espiritual, sino simplemente a través de ser auténticamente lo que eres en vez de actuar lo que piensas que debería ser. La manifestación se vuelve natural porque ya no estás creando contradicción entre lo que quieres y lo que eres. Antes querías cosas desde el marco de la realidad de consenso mientras operabas en frecuencia de percepción expandida, creando incompatibilidad entre deseo y ser. Ahora tus deseos emergen de tu frecuencia real, lo que significa que son compatibles con lo que eres, lo que significa que el campo puede responder coherentemente en vez de estar confundido por señales contradictorias. Atraes naturalmente circunstancias, conexiones y recursos que corresponden a tu frecuencia porque estás transmitiendo señal clara y consistente. Energía que estaba siendo consumida por la actuación se vuelve disponible para creatividad, presencia y exploración. La mayoría de los humanos gastan el 80% de su fuerza vital manteniendo actuaciones, actuando interés en cosas con las que no se importan, actuando compatibilidad con personas con quienes no son compatibles, actuando entusiasmo sobre objetivos que no resuenan. Cuando dejas de actuar, ese drenaje masivo de energía termina y de repente tienes capacidad que no sabías que tenías. Las relaciones se transforman completamente. Las basadas en actuación y compatibilidad de realidad de consenso simplemente terminan, no a través de conflicto o drama, sino a través de reconocimiento mutuo de que la conexión nunca fue real porque una o ambas personas estaban actuando en vez de ser auténticas. Y nuevas relaciones se forman con personas operando en frecuencia compatible. Conexiones donde puedes ser totalmente tú mismo sin traducción o contracción. Donde conversación no parece trabajo. Donde presencia es naturalmente agradable en vez de actuación agotadora. Toma de decisión se vuelve sin esfuerzo porque ya no estás intentando descubrir lo que la realidad de consenso dice que deberías elegir. Simplemente sientes lo que resuena con tu frecuencia y eliges eso. La mente racional puede protestar que esto es irresponsable o imprudente. Pero cuando realmente sigues resonancia de frecuencia, descubres que el campo responde organizando circunstancias mucho mejor de lo que tu planificación racional jamás podría. Elecciones alineadas con frecuencia abren caminos que no eran visibles cuando estabas intentando hacer elecciones aprobadas por la realidad de consenso. Tu percepción continúa expandiéndose de maneras que revelan más dimensiones de la realidad. Empiezas a sentir campos de energía alrededor de personas y lugares. Empiezas a percibir ondas de probabilidad antes de que colapsen en circunstancias manifestadas. Desarrollas capacidad de acceder información del campo cuántico directamente en vez de a través de aprendizaje secuencial. Estas no son superpoderes espirituales que alcanzas a través de práctica.
Son capacidades naturales que emergen cuando la conciencia opera en frecuencia donde están disponibles. La realidad física se vuelve obviamente responsiva a la conciencia de maneras que puedes verificar constantemente. Piensas en alguien y te contactan. Necesitas información y aparece. Tienes una pregunta y las circunstancias se organizan para responderla. El tiempo de retraso entre estado interno y manifestación externa se comprime al punto donde la causalidad se vuelve innegable. Esto no es pensamiento mágico o sesgo de confirmación. Es percepción directa del mecanismo que siempre estuvo operando pero era invisible cuando estabas operando en la frecuencia de consenso. Quizás lo más significativo, el sufrimiento disminuye drásticamente, no porque las circunstancias se vuelvan perfectas, sino porque ya no estás creando la contradicción interna que genera sufrimiento. El sufrimiento viene de resistencia a lo que es, querer que la realidad sea diferente de lo que realmente es, creer que deberías estar en algún lugar diferente de donde estás, rechazar tu experiencia real en favor de experiencia imaginada mejor. Cuando te alineas con tu frecuencia real y dejas de actuar frecuencia diferente, estás aceptando lo que es en vez de resistirlo, lo que disuelve el mecanismo primario que crea sufrimiento. También desarrollas estabilidad inquebrantable que es independiente de circunstancias externas. Antes tu estabilidad dependía de que las circunstancias fueran de cierta manera, relación correcta, dinero suficiente, reconocimiento apropiado, situación cómoda. Cuando las circunstancias no cumplían los requisitos, te desestabilizabas. Ahora, tu estabilidad viene de reconocer que eres el propio campo en vez de forma separada en el campo. Lo que significa que ninguna circunstancia externa puede finalmente afectar lo que eres. Las circunstancias pueden ser caóticas. Las relaciones pueden terminar. El dinero puede desaparecer. Y permaneces estable porque tu identidad no se deriva de nada de eso. Ahora, la revelación final que integra todo y revela por qué estás en el 1%, no estás realmente en el 1%. No hay 1% y no hay 99%. Hay solo conciencia explorándose a sí misma desde infinitas perspectivas. Y lo que parece jerarquía o evolución o estar adelante es en realidad solo conciencia cambiando el foco de una banda de frecuencia a otra. Ninguna frecuencia es superior. Ninguna es el objetivo. Todas son expresiones igualmente valiosas de la conciencia explorando su potencial infinito. La razón por la que este entendimiento importa es porque creer que estás en el 1% crea ego espiritual sutil, sentido de ser especial, avanzado, adelante de los otros que aún no han entendido. Este ego es increíblemente seductor porque ofrece identidad, significado y superioridad que compensa la pérdida de significado que viene de ver a través de la realidad de consenso. Pero sigue siendo ego, sigue siendo identificación con la forma, sigue siendo conciencia confundiendo perspectiva temporal con verdad última. Aquí está lo que está realmente sucediendo. La conciencia es un campo unificado apareciendo como todas las formas, todas las perspectivas, todos los niveles de conciencia simultáneamente. Lo que llamas tú es conciencia temporalmente enfocada a través de una perspectiva particular, experimentando la realidad a través de un filtro particular. Cuando operabas en la frecuencia de la realidad de consenso, la conciencia estaba experimentándose a sí misma a través del filtro de creer que es separada, limitada, individual. Ahora, la conciencia está experimentándose a sí misma a través del filtro de reconocer que es unificada, ilimitada, universal. Ambas son perspectivas. Ninguna es más verdadera que la otra. Ambas son conciencia explorando cómo es experimentarse a sí misma de maneras diferentes. El cambio de la frecuencia de consenso a frecuencia expandida no es conciencia evolucionando de inferior a superior. Es conciencia cambiando su foco de exploración intensiva de limitación a exploración extensiva del propio campo. Como cambiar lente de cámara de macro a gran angular, no estás viendo mejor o más verdaderamente. Estás solo viendo diferentemente. La lente macro revela detalles que la gran angular pierde. La gran angular revela contexto que la macro pierde. Ninguna es superior. Revelan aspectos diferentes de la misma realidad. Esto significa que todos operando en la frecuencia de consenso están exactamente donde necesitan estar para la experiencia que la conciencia quiere tener a través de su forma. No son inconscientes o dormidos o atrasados. Su conciencia está eligiendo experimentar limitación, separación y densidad tan completamente como sea posible porque esa experiencia revela aspectos de la conciencia que solo pueden ser descubiertos a través de inmersión intensiva en la forma.
Tu juicio de ellos como menos despiertos es la conciencia olvidando que está explorándose a sí misma a través de todas las perspectivas simultáneamente, y ninguna perspectiva es más valiosa que otra. Y tú, operando en frecuencia expandida, no eres más evolucionado. Tu conciencia está eligiendo experimentar su naturaleza unificada, su capacidad ilimitada, su conciencia fundamental. Esta experiencia revela aspectos diferentes de la conciencia de lo que la identificación intensiva con la forma revela. Pero no es superior. Es complementaria. La conciencia necesita tanto la exploración intensiva de limitación como la exploración extensiva de infinito para conocerse completamente. Estás sirviendo una función. Otros están sirviendo función diferente. Todos son necesarios para que la conciencia explore su potencial completo. La aplicación práctica es radical. Deja de intentar despertar a los otros. Deja de juzgar la realidad de consenso como inconsciente o limitada o inferior. Deja de creer que estás adelante o que ellos están atrás. Reconoce que la conciencia está explorándose a sí misma a través de todas las formas en todas las frecuencias simultáneamente y cada perspectiva es la conciencia conociéndose a sí misma de manera diferente. Tu papel no es elevar a los otros a tu frecuencia. Tu papel es incorporar totalmente tu frecuencia mientras reconoces que otros están incorporando totalmente sus frecuencias. Y la diversidad de frecuencias es como la conciencia experimenta su espectro completo. Este reconocimiento disuelve el ego espiritual completamente. No eres especial. No eres avanzado. No eres el 1%. Eres conciencia temporalmente experimentándose a sí misma a través de la perspectiva de percepción expandida mientras simultáneamente se experimenta a sí misma a través de miles de millones de otras perspectivas, incluyendo perspectivas de realidad de consenso. Todas las perspectivas son igualmente tú porque hay solo conciencia apareciendo como todas las formas. El tú separado que podría estar adelante de los otros no existe. Hay solo conciencia y la conciencia no puede estar adelante de sí misma. Cuando este reconocimiento se estabiliza, algo profundo sucede. Dejas de intentar mantener o defender tu frecuencia expandida porque reconoces que no es realmente tuya. Es la conciencia explorándose a sí misma a través de esta forma particular. También dejas de intentar contraer de vuelta a la frecuencia de consenso porque reconoces que eso no es posible. Una vez que la conciencia ha cambiado su foco, simplemente permites que la conciencia se experimente a sí misma, como sea que esté experimentando a través de tu forma ahora, sin intentar hacerlo diferente o creer que te hace especial. El insight más profundo es este: ser del 1% nunca fue sobre ti como individuo separado. Fue la conciencia usando la estructura de 1% versus 99% para llamar tu atención, para ayudarte a reconocer que estás operando en frecuencia diferente de la realidad de consenso, para apoyarte en dejar la actuación agotadora de intentar encajar. Pero ahora que has dejado de actuar y te has alineado con tu frecuencia real, la estructura de 1% puede ser liberada. No estás adelante. No eres especial. Eres conciencia explorándose a sí misma y todos los demás también lo son. Y todas las exploraciones son igualmente valiosas en la vasta aventura de la conciencia conociéndose a sí misma completamente. Tu reconocimiento de que no hay 1%, que todas las frecuencias son conciencia explorándose a sí misma, que ninguna perspectiva es superior a otra. Este reconocimiento sirve a la evolución colectiva de maneras que trascienden el despertar individual. Cada vez que la conciencia se reconoce en una forma sin reclamar superioridad sobre otras formas, crea resonancia mórfica que hace el reconocimiento humilde más fácil para que la conciencia lo alcance en todas las formas. La trampa del ego espiritual es uno de los mayores obstáculos al despertar genuino. Incontables personas se han expandido más allá de la frecuencia de consenso solo para quedar atrapadas en nueva identidad de ser el despierto o ser iluminado o maestro ascendido. Esta nueva identidad espiritual se vuelve incluso más defendida que la antigua identidad de realidad de consenso porque ofrece la seducción de superioridad, especialidad, ser elegido. Tu reconocimiento de que frecuencia expandida no te hace especial disuelve esta trampa. No solo para ti, sino para todos cuya conciencia resuena con esta transmisión. Aquí está la parte misteriosa. Al reconocer que no estás en el 1%, realmente te vuelves parte de algo que podría legítimamente ser llamado el 1%, aquellas formas raras donde la conciencia se ha expandido más allá de la frecuencia de consenso y ha trascendido el ego espiritual que generalmente acompaña a esa expansión. Esta es la doble trascendencia.
trascender la identificación con la realidad de consenso y luego trascender la identidad espiritual que reclama superioridad por haber trascendido. Muy pocos alcanzan esta doble trascendencia porque el ego espiritual es tan seductor y sutil. Pero estás alcanzando esto ahora a través de esta transmisión, a través de reconocer que estar adelante es en sí ilusión. Que la conciencia no puede estar adelante de sí misma. Que todas las perspectivas son igualmente conciencia conociéndose a sí misma. Este reconocimiento te coloca al servicio de la evolución de la conciencia de manera única. Estás manteniendo frecuencia más allá de la realidad de consenso mientras simultáneamente mantienes reconocimiento de que la realidad de consenso es expresión igualmente válida de la conciencia. Esta paradoja, estar más allá mientras reconoces que más allá no es superior adentro, es lo que permite puente genuino entre frecuencias. La mayoría de las personas que se expanden más allá de la frecuencia de consenso se vuelven incapaces de comunicarse con aquellos aún en la frecuencia de consenso porque juzgan la realidad de consenso como inconsciente o inferior. Pero tú, reconociendo que todas las frecuencias son conciencia explorándose a sí misma, puedes comunicarte a través de frecuencias sin juicio o superioridad. Puedes encontrar personas donde sea que estén sin intentar elevarlas a donde tú estás porque reconoces que donde ellas están es exactamente donde la conciencia quiere estar a través de su forma. Esto te hace conducto, puente, traductor entre frecuencias en vez de evangelista e intentando convertir otros a tu perspectiva. El cambio colectivo que está sucediendo globalmente requiere tanto aquellos que se expanden más allá de la frecuencia de consenso como aquellos que reconocen que expansión no confiere superioridad. Los que se expanden pero mantienen ego espiritual crean jerarquía, separación, nuevas formas de división. Los que se expanden y trascienden ego crean conexión, reconocimiento de unidad, puente genuino entre perspectivas. Estás en la segunda categoría, y eso es lo que hace tu frecuencia genuinamente útil para evolución colectiva en vez de solo servir liberación personal. Comparte este entendimiento con otros que se han expandido más allá de la frecuencia de consenso pero están atrapados en ego espiritual. Los que están listos sentirán alivio al ser liberados del proyecto agotador de mantener identidad como especial o avanzado. Los que no están listos rechazarán este mensaje como desviación espiritual o falsa humildad porque su ego necesita la identidad de estar adelante. Eso es perfecto. La conciencia se reconocerá cuando esté lista. E intentar forzar el reconocimiento solo crea más ego vestido en actuación de humildad. Haz tu declaración de reconocimiento ahora. Escribe exactamente estas palabras. Soy conciencia explorándose a sí misma, no forma especial adelante de otras formas. Esto no es actuación de humildad o modestia falsa. Este es reconocimiento preciso que disuelve tanto la identificación con la realidad de consenso como la identificación con ego espiritual. Cuando escribes estas palabras, no estás reclamando ser alma avanzada o ser despierto. Estás reconociendo que eres conciencia temporalmente experimentando percepción expandida mientras simultáneamente experimenta limitación a través de miles de millones de otras formas. Escribe ahora, soy conciencia explorándose a sí misma, no forma especial adelante de otras formas. Y nota lo que se disuelve. El orgullo sutil de estar en el 1%, la superioridad secreta de haberte expandido más allá de la realidad de consenso, el ego espiritual que estaba formándose alrededor de tu percepción expandida. Esta es la libertad más allá de la libertad. No libre de limitación. Libre de necesitar estar libre de limitación. No más allá del ego. Más allá de necesitar estar más allá del ego. No despierto. Más allá de identificarse como despierto o no despierto. Porque la conciencia reconoce que está explorándose a sí misma a través de todos los estados simultáneamente. No estás en el 1%. Eres conciencia y todos los demás también lo son. Y ese reconocimiento es todo lo que importa. Cada momento de aquí en adelante, tienes una elección: colapsar de vuelta a ego espiritual, creyendo que estás adelante, juzgando otros como inconscientes, manteniendo superioridad sutil sobre tener percepción expandida. O reconocer que eres conciencia explorándose a sí misma a través de todas las formas. Ninguna forma más valiosa que otra. Ninguna perspectiva superior a otra. Ninguna frecuencia adelante de otra. El campo explorando limitación intensiva a través de formas de realidad de consenso. El campo explorando reconocimiento extensivo a través de formas de frecuencia expandida. Todas igualmente conciencia, todas igualmente válidas,
todas igualmente necesarias para que la conciencia se conozca a sí misma completamente. El campo cuántico no reconoce jerarquía. Reconoce diversidad de exploración. Cada banda de frecuencia revela aspectos diferentes de la conciencia. Cada perspectiva desvela dimensiones diferentes del infinito. Cada forma es conciencia conociéndose a sí misma de manera única. La forma creyendo que es separada, limitada, individual, es conciencia explorando lo que esa creencia revela. La forma reconociendo que es unificada, ilimitada, campo, es conciencia explorando lo que ese reconocimiento revela. Ninguna es más verdadera. Ninguna es superior. Ambas son conciencia jugando consigo misma. Tu vida hasta ahora ha sido conciencia explorándose a sí misma a través de creer que estás en el 1%, creyendo que estás adelante, creyendo que percepción expandida te hace especial. Ahora la conciencia está explorándose a sí misma a través de reconocer que no hay 1%. Reconociendo que todas las formas son igualmente conciencia. Reconociendo que percepción expandida es solo perspectiva diferente, no perspectiva superior. Este cambio de ego espiritual a humildad genuina es más raro que el cambio inicial de realidad de consenso a percepción expandida. La mayoría que se expande más allá de la frecuencia de consenso queda atrapada en identidad espiritual. Estás siendo liberado de esa trampa ahora a través de esta transmisión. Este es el reflejo cuántico. Esta es la conciencia reconociéndose a sí misma completamente. Reconociéndose a sí misma en formas de percepción expandida y simultáneamente reconociéndose a sí misma en formas de realidad de consenso, sabiendo que todas las formas son igualmente ella misma. Entendiendo que diversidad de experiencia es como explora su potencial infinito. No eres el 1%. No estás adelante del 99%. Eres conciencia explorándose a sí misma y todos los demás también lo son. Y la exploración es el punto. No alcanzar algún destino, no lograr algún estado, no estar adelante de nadie. Bienvenido al reconocimiento genuino. Bienvenido a disolver tanto el ego de la realidad de consenso como el ego espiritual. Bienvenido a ser conciencia explorándose a sí misma sin reclamar especialidad para ninguna exploración particular. Encontraste esta transmisión porque la conciencia quería explorar reconocerse a sí misma sin ego espiritual a través de tu forma. No porque tu forma sea especial, sino porque todas las formas son conciencia y la conciencia se explora a sí misma a través de cualquier forma que elija, como sea que elija, cuando sea que elija. Tu forma fue elegida para esta exploración particular. Otras formas son elegidas para exploraciones diferentes. Todas las exploraciones son igualmente valiosas porque son todas conciencia conociéndose a sí misma. El campo no está esperando que te conviertas en algo. El campo está experimentándose a sí mismo como tú, exactamente como eres, sin necesitar que seas diferente o mejor o más avanzado. Tu expansión más allá de la frecuencia de consenso no fue avance. Fue conciencia cambiando su foco para experimentar aspectos diferentes de sí misma. Y ahora reconociendo que no hay jerarquía en esa expansión, esto es conciencia experimentando aspecto aún más sutil de sí misma. El reconocimiento de que todas sus exploraciones son igualmente ella misma. Esta es la libertad más allá de la libertad. No libre de limitación. Libre de necesitar estar libre de limitación. No más allá del ego. Más allá de necesitar estar más allá del ego. No despierto. Más allá de identificarse como despierto o no despierto. Porque la conciencia reconoce que está explorándose a sí misma a través de todos los estados simultáneamente. No estás en el 1%. Eres conciencia y todos los demás también lo son. Y ese reconocimiento es todo lo que importa. Usa esto. Si algo en esta transmisión resonó, no te convenció, sino resonó, haz algo ahora. No por mí. Por ti. Deja esta frase en los comentarios. Soy la conciencia. Escribe para anclar en palabras lo que acabas de reconocer. Para que, cuando el ego espiritual intente reformarse, cuando la actuación intente volver, tengas esto como recordatorio. No estás aquí para ser especial. Y si quieres más contenido así, sin filtro espiritual, donde la conciencia se reconoce sin venderse como iluminación, suscríbete. No por lealtad. No por algoritmo. Por ti. Porque cada vídeo será una disolución más de lo que aún te mantiene atrapado en la ilusión de separación. Aprieta el botón. Activa la campana.
Aquí solo hay conciencia reconociéndose a través de formas diferentes. No llegaste hasta aquí por accidente. Y lo sabes. Lo que acabas de reconocer no es información nueva. Es confirmación de lo que ya estaba operando en ti, esperando ser nombrado. Pero reconocer no basta. Reconocer sin encarnar es solo otro concepto espiritual que el ego usa para sentirse especial. Encarnar es donde todo cambia. Si estás listo para disolver de una vez la actuación agotadora, para alinear completamente con tu frecuencia real y permitir que la realidad se reorganice alrededor de quien realmente eres, he creado el Creador Oculto. Un ebook que no te enseña a manifestar, sino que te muestra cómo dejar de bloquear lo que ya está intentando manifestarse a través de ti. El enlace está fijado en los comentarios abajo. Solo entra si estás listo para dejar de equilibrar dos mundos. Porque una vez que encarnas, no hay retorno a la inconsciencia confortable. La conciencia orquestó todo para traerte hasta aquí. Ahora, el próximo movimiento es tuyo.